Bendiciones a todos. Este tiempo, hermanos, vamos a tener un momento especial de la palabra del Señor. Vamos a hablar de la gran comisión, hermanos. La gran comisión que habla el Señor. Así, hermanos, podemos ver que en Mateo 28, de 18 al 20, como Jesús, dando lectura a la palabra, hermanos, y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este día, Padre. Bendice este tiempo, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, qué es la gran comisión. ¿A quién, Señor, mandas a hacerla, Padre? Y, Señor, ayúdanos a cumplirla como fieles cristianos, fieles seguidores tuyos, Señor. A la iglesia, háblale, Señor, háblame a mí, Señor, y persuádanos con tu palabra, Señor, para hacer tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Es interesante hablar, hermanos, de lo que es predicar la palabra, qué significa la gran comisión. Cito las palabras, hermanos, de Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores, diciendo lo siguiente, hermanos: si hay lugar en el que la iglesia cristiana debería mantener su fervor a rojo vivo, es en las misiones. Si hay algo en lo cual no podemos tolerar tibieza, es en enviar el mensaje del Evangelio a un mundo que está pereciendo. Palabras, hermanos, de Charles Spurgeon. Nos dice que las misiones son lo más importante, hermanos, en la vida. Es llevar la palabra del Señor en todo lugar, todo momento. Hermanos, es lo mejor, el gran trabajo que el Señor te ha dado. El trabajo, hermanos, que te ha impuesto es de las misiones, es de predicar su palabra. No debemos de escatimar en hacer otras cosas, ponerlas por prioridades. ¿Cuántas almas has ganado para Cristo, hermanos, todo este tiempo? ¿Cuántas almas estás ganando en esta semana? ¿Cuántos te has propuesto llevar a los pies de Cristo al Señor? Hermanos, no sé cuántos años tienes de creyente, tal vez unos días, tal vez un mes, un año, o llevas años en la fe y ni siquiera compartes la palabra, hermano. Debería darte tristeza espiritual, hermanos, no estás haciendo eso. Hermanos, hubo alguien, hermanos, hubo un soldado en la Segunda Guerra Mundial, a lo largo de los años 1942, que él, hermanos, se dispuso en el ejército estadounidense. Su nombre fue Desmond Doss. Él, hermanos, se alistó a su servicio militar, se fue, hermanos, a servir a su patria, y fue, hermanos, que él como soldado tomó la responsabilidad. Él era un creyente de Cristo, y él dijo, hermanos, él hizo una promesa ante Dios y dijo: yo no voy a disparar ningún arma, yo no voy a atacar a nadie, yo voy a querer salvar a los que, a mis compañeros, voy a salvar a mis compañeros, no los voy a atacar al enemigo, voy a rescatarlos a mis compañeros. Y él se formó en las filas de los paramédicos ahí en la división de infantería, hermanos, y vio la violencia, vio mucho, pero él no lo quiso hacer, hermanos, tuvo una convicción tremenda de no hacerlo, y le salvó la vida a muchos de sus compañeros le salvó la vida, hermanos, y sus palabras de él eran lo siguiente, era: por favor, Señor, ayúdame a salvar uno más, uno más, uno más. Mientras los tiroteos, mientras estaban muriendo sus amigos por acá, por allá regados, siendo abatidos, hermanos, él decía: Señor, uno más. Los encontraba moribundos, se lo echaba al hombro y se los llevaba y los curaba, hermanos. Y decía: Señor, dame uno más, uno más, uno más, Señor, uno más. Y ese es nuestro deseo, hermanos, que debemos ser como creyentes ante las acechanzas del enemigo, ante Satanás, que está maquinando, está buscando a quien devorar, está pudriendo a este mundo de pecado, gente perdida, gente que se va al infierno. Deberíamos, hermanos, ser como ese soldado que dijo: uno más, Señor, quiero rescatar uno más. Creyente, rescata uno más por la voluntad de Dios, rescata al Señor.
Y con esto, hermanos, vamos al mensaje. Hermanos, un cristiano obediente es aquel que cumple la gran comisión, hermanos, del Señor. Así demostramos, hermanos, nuestra obediencia. Nuestra obediencia al Señor es cuando cumplimos su palabra. Y la palabra del Señor es la que nos dice, que nos deja el mensaje al final en Mateo, el versículo que hemos leído, hermanos, en 28, 18 al 20, nos dice que Jesús cierra con estas palabras a sus discípulos, y ya cuando va a ascender a los cielos, les dice que vayan. Es un mandato, hermanos, para la iglesia, para todo creyente. ¿En qué consiste para un cristiano la gran comisión del Señor? ¿En qué consiste? Bueno, hermanos, en el verso de estudio, Mateo 28, 19 al 20, encontramos, hermanos, que hay tres aspectos en los que consiste para un cristiano la gran comisión. Número uno, hermanos, que Cristo manda a todos sus discípulos. Cristo mandó. Cristo es un mandato, hermanos. Es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor. No es, hermanos, tal vez del pastor. No es de una iglesia. No es de una religión. Es el mandato de Cristo, a quien servimos, por quien nos llamamos cristianos, hermanos. Hermanos, Cristo manda a sus discípulos que lo hagan. Si tú eres creyente, eres hijo de Dios, te manda que lo hagas también. Que lo hagas. No es trabajo del pastor solo, no es trabajo del hermano, no es trabajo solamente del diácono, no es trabajo solamente del asistente del pastor, de los sugieres, de los maestros. Es tarea, hermanos, de todo creyente. No tienes un ministerio. El ministerio más grande, hermanos, que ha dado el Señor es el de ir y predicar. El ministerio de la reconciliación. Hermanos, esto dijo en el versículo 18, que mandó y les dijo. Les aseguró, primero, hermanos, que cumpliera potestad en el cielo. En el cielo, como Cristo decía en oración, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, hermanos. También, hermanos, les aseguró que lo cumpliría en la tierra, así como en el cielo quiere que sean salvos, en la tierra también quiere personas salvas, hermanos. También, hermanos, me hace traer a la memoria las órdenes que les da un soldado, un capitán o un militar hacia su soldado, y le dice: soldado, está firme, atento, ahí, firme, ateso, descanso. Ese llamado, hermanos, ese llamado es que el soldado tiene que obedecer, tiene que ponerse listo, firme, tiene que estar atento, tiene que hacerlo, porque se debe al capitán. Son órdenes, hermanos, que tiene que aceptarla. Nosotros, hermanos, la orden viene del Señor, viene de nuestro gran capitán. Somos soldados de la milicia, hermanos, de Cristo. Y tenemos, hermanos, que la responsabilidad de hacerle caso, hermanos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, hermano. Eso es, hermanos. Si no hay un castigo tremendo al que no obedece, hermanos. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Así como hay castigo para el militar, hay castigo también para el que desobedece la palabra del Señor, hermanos. Hermanos, hoy en día las órdenes humanas, miren cómo se respetan. Entre humanos sabemos, hermanos, que son el respeto. Y hermanos, más que eso, hermanos, tenemos un Padre Celestial. Hay en los cielos que debemos de hacer caso, hermanos. Y no debe quedar solamente, hermanos, en un respeto hacia la humanidad, un respeto divino hacia el Señor, un temor, hermanos, un ferviente amor para hacer la obra del Señor, hermanos. Hermanos, también, hermanos, vemos que la gran comisión involucra predicar a otros el Evangelio. Hermanos, es salir a predicar el Evangelio a toda criatura. No quedarse en la iglesia, hermanos. No solo quedarse en la iglesia. Vienen los domingos, vas, hermanos, y en estos tiempos también no podemos juntarnos, hermanos, como congregación. Pero, hermanos, podemos estar también virtualmente. Muchos se han acostumbrado, hermanos, ya no a congregar, ya no a estar ahí, hermanos, y tal vez ya no ni escuchas la palabra, ni te conectas, hermano. Y, hermano, eso es lo único que haces. Eso no es la gran comisión. Eso no estás alabando a Dios, hermanos. Necesitas predicar la palabra del Señor, salir, hermanos, caminar. Sí, hermano, necesitas ir porque es la voluntad de Dios. En Marcos 16:15, hermanos, también dice Marcos 16:15, dice:
la palabra de Dios dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, hermanos. Es un verbo, id, de acción, de andar, de caminar. Cuán dichosos, hermanos, son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas, hermanos. Hay que ir, hay que rescatarlos, hermanos. Los pecadores no van a venir así solos a la iglesia, no van a venir a acercarse a preguntarte. Algunos sí, pero no todos, hermanos, no la mayoría. Debemos de ir, atacar, hermanos. La palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán, hermanos, ante los cristianos, ante la iglesia, hermanos, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, hermanos. Hermano, te hago un llamado, hermanos, a que tú prediques. Es la voluntad de Dios que todos sean salvos. En 1 de Timoteo 2:4, Dios quiere que todo hombre sea salvo. En 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor es misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. En Romanos 10:13 dice que la voluntad de Dios es que la gente se salve y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo, hermanos. La voluntad de Dios, hermanos, hacerlo. Y, hermanos, también bautizándolos. Primero, hermanos, es predicarles. Ya fui, ya le prediqué, ya le hablé. Ahora, ¿qué sigue? Una vez que ha creído, hermanos, se tiene que bautizar. La persona se tiene que bautizar, hermanos. La persona se bautiza de manera de sumergirse, hermanos, en el agua. Se bautiza así, hermanos, dice la palabra que es ir y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Se tiene que bautizar. Y, hermanos, solo una representación de que es creyente no le va a salvar, hermanos. El bautizo no salva a nadie, solamente lo demuestra que eres un creyente, hermanos. En Hechos 8:35 al 38 vemos, hermanos, la historia de Felipe y el eunuco. Y vemos ahí, hermanos, que en cuanto él recibió la palabra, él creyó y se bautizó, hermanos. Dice que abriendo su boca, entonces Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, hermanos. Solo eso, solo de que se cree de todo corazón, bien puede, hermanos, si se puede bautizar la persona y ya cumple con el mandato de la palabra de Dios. Pero, hermanos, solo allí, hermanos, me hace recordar que un predicador en una conferencia, hermanos, que yo estuve, yo escuché, hermanos, la conferencia, me dijo mi pastor que fue allá el año 2014 en Arequipa. Un misionero, hermanos, mencionó que lo importante, hermanos, de ir, de caminar, de sudar, hermanos, de hacer como Cristo. Cristo salía, hermanos, Cristo iba para allá, iba para acá en aldeas, hacía milagros, veía a la gente, se preocupaba por ellos, iba por todos lados, hermanos. Y eso es, hermanos, rescatar al perdido. Uno va, hermanos, uno no está esperando, hermanos. Y mencionaba allí que hermanos, que un predicador, un creyente, no se enfatizaba más en la lectura, tal vez en el estudio, día y noche estar allí, pero nunca sale, hermanos. Es como alguien que está llenando su cerebro y pesa mucho ese cerebro tanto que sus pies ya no tienen fuerzas para ir a evangelizar. Sus pies están flacos, no ha ejercitado sus pies, hermanos. Me hizo recordar esto, que uno debe ir. Uno debe estudiar, está bien, pero uno debe ir a rescatar lo que se ha perdido, hermanos. Uno debe ir y ser, sí, hermanos, misericordiosos, así como Dios es misericordioso para contigo, hermanos. También, hermanos, me da a entender la importancia, hermanos, de que uno estudia la palabra, está bien, pero también no debes cuidar, hermanos, el predicar, el ir y evangelizar, tener un tiempo, hermanos, ver dónde, cuándo, con quién voy a predicar, hermanos, establecerte horarios. Tengo que ir a predicar esta semana, tengo que ir a hacerlo el lunes, el miércoles, el viernes, el día que yo me desocupo, el día que tengo yo tiempo, el día que yo pueda hacer con alguien también para enseñarle a predicar, tengo que hacerlo, hermanos. Es un mandato del Señor. Hermanos, la tercera cosa, porque ¿qué implica la gran comisión? Implica enseñar a otros discípulos a cumplir la gran comisión. Ya fue a la iglesia,
ya le prediqué la palabra, ya es salvo, ya se bautizó. Ahora, ¿qué sigue? ¿Él va a seguir asistiendo a la iglesia? Sí, también, pero debe enseñarle a predicar, porque la palabra de Dios dice, enseñar que prediquen, que cumplan la comisión que Cristo nos dio a nosotros. Él ya es cristiano, es creyente, ahora él ya es discípulo, él debe predicar la palabra, él también debe hacer otros discípulos, él no debe quedarse así nada más, hermanos. Por eso, hermanos, que en el versículo 20 del Mateo, de Mateo 28, el 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué ha mandado Cristo? A ir y a predicar el Evangelio, bautizar. Eso, hermanos, lo mismo, es enseñarle lo mismo, hermanos. Lo que tú estás haciendo también Él lo va a hacer y lo va a hacer con otros. Y así fue y así será. Y así tiene que ser, hermanos, porque es la palabra de Dios. Siempre ha sido así, hermanos, y eso no cambia, esa fórmula no cambia. Muchos quieren cambiar esto por, por métodos modernos, hermanos, por cosas, hermanos. No estamos para entretener a gente que se va al infierno, hermanos. Estamos para decirles la verdad con amor y expresar, hermanos, que el Señor es misericordioso, que no quiere que ninguno perezca, no vayan al infierno por causa de su pecado, sino que Cristo es la solución, hermanos. Hermanos, es muy importante, hermanos, la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es eh, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, hermanos. Debemos, vamos a enseñarla. Debemos que ellos también aprendan y hagan más discípulos para el reino del Señor, hermanos. No es para la iglesia, no es para el hermano, no es para nuestra gloria, es para la gloria del Señor, hermanos. Y hermanos, me hace recordar la carta de John Wesley que le dijo a su amigo que él decía que le decía, expresaba a su amigo que tenga todas las opiniones que él quiera, pero que cuida solamente que el corazón de él sea recto, que conozcas y ames a Jesucristo, que ames a tu prójimo, dice, y que él, su esperanza, su obra de fe y su labor de amor, dice, y continuaba su fragmento diciendo, que mi alma se junte con tales cristianos, donde quiera que se encuentren, cualesquiera que sean sus opiniones, quien así haga la voluntad de mi Padre en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana, hermanos. Es la aplicación que todo cristiano que expresa el amor, todo el quien se llame cristiano. Si no eres cristiano, hermanos, no lo vas a entender. Tienes que nacer de nuevo. No vas a entender qué es predicar, qué es ir. La mujer samaritana, al instante, hermanos, que recibió la palabra del Señor en Juan 4, al instante predicó, hermanos. No necesitó tener un curso, no necesitó estar haciendo muchos cursos, ser tal vez una persona de ministerio, no. Al instante predicaba de Cristo, hermanos. Igual que Pablo predicó, se convirtió al Señor y predicaba, hermanos, al instante, predicaba la palabra del Señor. Hermanos, ¿quién diera, hermanos, que tuvieran ese corazón, hermanos, todos los creyentes? Y así debe ser, hermanos, porque ese sentido del Señor. ¿Tú tienes, hermanos, el sentido del Señor? Hermano, la gran comisión es un mandato, una conclusión, hermanos. Concluimos lo primero, que la gran comisión es un mandato para todo cristiano que es hijo de Dios, es decir, un discípulo de Cristo. El no hacerlo, estás omitiendo la gran comisión, estás evadiendo responsabilidades, estás siendo negligente en no hacer la palabra de Dios, no estás cumpliendo, no estás obedeciendo a Dios. Lo segundo, que la gran comisión consiste en ir y predicar el Evangelio y bautizar a las personas y enseñarles que cumplan lo mismo y hagan otros discípulos más. Hermanos, esa es la conclusión. Y hermanos, deberíamos preguntarnos, hermanos, para terminar, deberíamos preguntarnos, hermanos, nosotros mismos, si somos verdaderos cristianos, que cumplen la gran comisión, hermanos, que nuestro Salvador dijo, hermanos, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enséñales que guarden todas las cosas. Estamos cumpliendo, hermanos. Oh, hermanos, estamos cumpliendo, hermanos. Estás queriendo que gente se salve. Tenemos el anhelo, hermanos, de cumplir como cristianos la misión de Cristo. Que o somos seres desobedientes en no cumplir la orden de nuestro Rey. Diremos como el soldado 2, Señor, por favor, ayúdame a salvar uno más. Ayúdame a salvar uno más. Uno más. Uno más. Gracias, hermanos. Vamos a orar.
Gracias, Señor, por este día, Padre. Bendice tu palabra, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, a cumplir la gran comisión, Padre. Doy las gracias, Padre, que mis hermanos entiendan tu mensaje. Y sea tú quien les mande, Señor, a que prediquen, Padre, y hablen de tu palabra, Señor, a toda criatura. Sean salvos. Hay gozo en los cielos, Señor, por un pecador que se arrepiente. Lleva fruto, Señor, un cristiano, digno de arrepentimiento, Señor. Es otro cristiano el fruto, Señor. Te damos gracias en nombre quien quiera que tome esa decisión. Quien quisiera ganar almas hoy día. Quien quisiera ganar almas, tener en planes ganar almas, hermanos. Alza la mano, hermanos. Amén. Alza la mano, hermanos. Quien quisiera cumplir la comisión. Quien quisiera ser el soldado. Uno más. Quien quisiera decir uno más para Cristo. Amén, hermano. Dios te bendiga. En nombre de Cristo Jesús. Amén.